buenos días, bienvenidos y bienvenidas a La Mañana del Futuro por Radio 2050. Último programa de este ciclo 2021, que obviamente hoy les vamos a traer mucha información y todo lo que les venimos teniendo acostumbrados, que se va a volver a repetir en un segundo ciclo, en el 2022, con más sorpresas en este proyecto comunicacional de Radio 2050. Hoy, mesa ampliada, podemos decir, tenemos a Mili. Mili, buen día, ¿cómo estás? Oli, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, no puedo creer que llegamos al último programa. Estoy modo zombie igual, porque como veníamos hablando un poco fuera del aire de fin de año, y yo ya no sé, o sea, como que no, mi cerebro no procesa, dejó de procesar hace un tiempo, entonces estoy media zombie, pero no puedo creer que sea el último programa. El último programa de este ciclo 2021. Ciclo. Del otro lado de la mesa está nuestro compañero Gonzalo Celi. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy contenta de que estés nuevamente en la mesa. Yo estoy contento por haber venido y por compartir el aire de nuevo con ustedes, que son unas compañerazas de lujo. Un poco triste porque sea el último programa, pero bueno, es un recorrido ya que venimos haciendo ya desde julio, si mal no recuerdo. 21 de julio, exactamente. Hace poquito cumplimos 5 meses. Y es impresionante, pasó tan rápido que uno no se da cuenta del transcurso, digamos, ¿no? de todo este tiempo que vinimos acá, les hicimos el acompañamiento a ustedes que están del otro lado y ustedes, por supuesto, también a nosotros. Acá con la mejor información y con uno de los mejores equipos, por supuesto, En Argentina lo podés del mundo decir. mundial. Vamos a arriesgarnos de decirlo de esta manera, la verdad. Del otro lado, hablando de equipos, del otro lado del vidrio está nuestra compañera Alina. Buen día, Alina, ¿cómo estás? Bien. Por suerte, acá disfrutando el último programa del año. El año que viene volveremos y seremos millones. Exactamente. Vos que siempre tenés la data, ¿qué número de programa sería el de hoy? ¿92 habíamos dicho? O 91. Ya te lo chequeo. 91 me parece. 91 programas, un montón. Un montón. Y sobre todo, toda la información que pasó durante 91 días, ¿no? Ay, la cantidad de tiempo que hablé, boludeces. ¿Se acuerdan el programa número 50 que lo festejamos acá al aire? Vos no estabas, Laureana, justo me parece, que te fuiste para tus pagos, para Comodoro. Sí, es verdad. Pero los escuché, estaba al aire, estaba en vivo, estaba dormida. Hoy está dormida. Estaba sintonizándolos como siempre, que no puedo venir al estudio. Hoy es el programa número 91, chequeadísimo. Y les quería decir que como tenemos 90 programas al aire, y no solamente al aire, sino también en YouTube, pueden entrar en estas vacaciones y se pueden escuchar todos los programas de nuevo. Todos los programas, todas las columnas. Sí, sobre todo porque hay muchas de las columnas que tienen cierta vigencia para seguir dando el debate, ¿no? Que eso es lo bueno un poco que tiene esta mesa de discusión, que siempre trae temas obviamente coyunturales y de actualidad, pero también que brindan para el debate, no solamente en el momento que lo traemos, sino también en posterior para poder escucharlo en YouTube y llevarse algunas herramientas para poder debatir sobre lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en la región y también en el mundo. Si se quieren comunicar con nosotros para contarnos cómo están terminando este año, si sienten lo mismo que nos pasa a nosotros, que es esa cuestión del cansancio, pero que a la vez ya termina el año y que estamos un poco entre terminando Navidad, Año Nuevo. Yo ya tengo en la cabeza las vacaciones. 2022, es como un poco... Tengo el cuerpo en 30, hoy es 30, ¿verdad? Sí, señor. En 30 de noviembre. Pero la cabeza la tengo en 31 de diciembre. Estoy como en la fiestita, en la previa. Como a la tarde, arrancando. Es una cosa que... ¿Qué les gusta más? ¿El 24 o el 30? El 30, el 31. 31. Ah, claro, es verdad.
El 31. No, yo diría que... Yo digo, ¿por qué dicen 31? Claro, no es verdad. No, el 31. Sí, yo también banco. ¿Les gusta más Año Nuevo que Navidad? Sí. Yo creo que lo lindo de Navidad era esto que la hemos hablado varias veces al aire, esta cuestión de cuando eras chico, que recibías los regalos y qué sé yo, entonces tenía como otro sentido. Claro, que venía Papá Noel. Claro, entonces muy comercial y bueno, todo lo que ya hemos discutido. Y ahora es como... hay que ver cómo ponemos los regalos. Pero... no sé, como que el 31 tiene esto de que empieza un nuevo año. Todas las promesas que uno normalmente hace cuando empieza el año después no las cumple. Pero... ¿Se ponen metas para arrancar el año? yo me puse, cumplí... No, debo decir que cumplí. Porque yo siempre le cuento a Gonza que yo quería hacer, tipo, empezar a practicar, ¿no? Radio, lo que venga, ¿no? Y estaba como muy preocupada, me falta para recibirme igual, pero yo estaba preocupada de recibirme sin tener nada. Y aquí llegó Gonza y me mandó un mensaje y me dijo, no, estamos haciendo Radio 2050 Sí. y acá estás. Y acá estoy. Así que eso lo cumplí. Después dije que iba a comer más saludable y eso... Y lo que costó. pasa que viste que el año a veces se tiene No medio podés poner que vertiginoso. vas a comer más saludable el 31 cuando te generas un atracón de vitel, toné, pionono Claro. y las No, cosas pero de durante la el mesa. año dije, voy a comer. Pero sí... Esa es el hizo la dieta el lunes después de la fiesta. y después dije que iba a hacer ejercicio y eso sí lo cumplí. Muy bien. Alina, ¿vos pusiste alguna meta en el fin de año? No, aparte, menos mal, porque fue un año tan cambiante y surgieron cosas nuevas y se fueron cosas que pensaban que iba a durar todo el año, así que como imposible planificar un año menos el 2021. Y para el año que viene tampoco, yo como que resuelvo más mientras va sucediendo, ¿viste? Como que no puedo decir a principio de año qué voy a estar haciendo en diciembre, no. ¿Vos, Gonza? Yo me puse una meta en ¿La relación... cumpliste? No. Bien. O sea, mal, bajón. Sí, es un bajón, pero igual estoy contento. Coincido con esto que decía Alina, de que por ahí ha sido un año tan cambiante en un montón de cosas que eso ha llevado también a que mi meta no se cumpla. Vos decís que el destino imposibilitó el destino se que cruzó tu en mi meta- camino. Que tu meta se haya cumplido. El destino de otros, No tiene que ver con tu de la voluntad humanidad. ni tu necesidad. La humanidad va en contra mío. Esa Bien, es la está realidad. generando una guerra contra la humanidad. No sé si tanto, solamente los acuso. Solamente... Pero... No, me puse una meta y la verdad que no la pude cumplir. ¿Se puede decir cuál es? No, lo iba a decir, pero me arrepentí. bueno, después No, es en relación a lo académico, básicamente. Ah, bien. Que bueno, que se me cruzaron un montón de cosas en el medio, que aflojé un poco. Y me di cuenta, nosotros venimos, bueno, en estos años de pandemia venimos cursando virtual en las facultades. Entonces, nada, estoy un poco podrido también de la cursada virtual, entonces estoy esperando a volver presencial ya el año que viene, que es un hecho para quienes nos están escuchando. Al fin, por favor, gracias. Así que bueno, En la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional de La Plata. y algunas facultades, otras no. Exactamente. Pero sí, pienso... Y para este fin de año. Quizás me planteé alguna meta. Bien, No lo tengo seguro. Vamos a repetir yo no me pongo. Yo apenas llego al 31, sabiendo cómo me llamo, quién soy Es y qué difícil hago. sentarse a Entonces, pensar cosas para el año que viene. No, sobre todo porque obviamente yo cuando voy a mi ciudad con este tema de las fiestas doy una mano en el negocio de mi familia. Entonces, hasta el 26 capaz estoy ahí atendiendo gente. Entonces no me replanteo mucho qué quiero hacer. O sea, como que bueno. Tengo que agradecer que llegué a ese momento del año que lo estoy finalizando. Después que sucede ¿qué sucede después del segundo? Estamos, mira, apareció Ale, compañero también de La Mañana del Futuro. ¡Qué sorpresa! Sí. Tenemos muchas sorpresas en el día de hoy. Muchas sorpresas. Yo como meta, pero porque me decidí hace poco, dije que el año que viene voy a intentar recibirme. Puede suceder, no puede suceder, pero lo tengo ahí. Yo no lo voy a decir más a eso.
O sea, para mí es algo que... Algo que me genera un poco de tortura, digamos, ¿no? Claro, porque si yo no hace 5 años que estoy ocurre... diciendo el año que viene me voy a recibir y no sucede, entonces no lo digo más. En algún momento va a suceder, porque obviamente, particularmente en este último tramo del 2021, estoy haciendo algunas cositas, pero bueno. Pero yo nunca me lo había planteado como, bueno, meta. O sea, siempre dije, bueno, llegará en su momento y listo. Tarda en llegar, pero al final hay recompensa, dice Cerati. Claro, o sea, yo dije... Mercedes Sosa. Ah, claro, bueno, el tema que canta, Claro. yo lo escucho Por Cerati. Entonces, como que nunca me lo había planteado como meta, sino dije, bueno, en algún momento va a llegar. Bueno, la audiencia de La Mañana del Futuro nos puede contar cuáles son sus metas, cómo están terminando esta parte del año, y lo pueden hacer al 221-364-4309 o por nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook a 20.50oc. Ahí los vamos a estar leyendo y compartan un poco cómo están terminando este año, que bueno, como siempre dijimos en La Mañana del Futuro, fue el 2021 fue un poco más raro que el 2020 porque tuvimos mitad año de... Sí, mitad normal, mitad de Fueron como 2 años, y, es verdad. Claro, y la otra parte como cierta presencialidad en algunos esquemas. Digo, más allá de por ahí lo que mencionaba anteriormente Gonza con el tema de la educación, que sigue siendo virtual, por lo menos en el sistema educativo universitario. Pero después fue todo como, bueno, hasta junio tuvimos ciertas restricciones, barbijo y todo, y a partir de julio ya hubo una cuestión de presencialidad, ya como cierta normalidad, que esperemos que siga para poder seguir encontrándonos, para poder seguir llevando a cabo nuestros proyectos colectivos y también obviamente los de índole individual. Así que nada, vayan contándonos cómo están terminando este 2021 y obviamente qué proyectos tienen para el 2022, que bueno, todavía es muy incierto también lo que puede llegar a suceder en términos pandémicos, pero bueno, yo creo que todos, y esto es un llamado a la comunidad en su conjunto, iba a decir algo medio que iba en contra de mi voluntad política, pero bueno, idealicemos y hagamos también que no continúe la pandemia y hagamos también todo el esfuerzo de manera ya más, obviamente, protocolar de salud y seguridad. No vayan a África, chicos, por favor. De poder seguir cuidándonos. Yo estaba pensando algo hace unos días. Porque yo iba a decir, bueno, pongan toda su energía, digo, más allá de la energía y de los buenos pensamientos y las buenas vibras, y digo, y algunas cosas que algunos creemos, digo, también hagan las cosas de manera efectiva, cuídense. Sí, por supuesto. Yo venía pensando hace unos días en esto de que, bueno, que termina el año, y con algunos compañeros también que nos encontramos todos los días y que colectivamente trabajamos para cambiar algunas cosas en las cuales nosotros que recorremos, ¿no? Bueno, esas cuestiones. Esas cosas. En relación a eso, digo, con estos compañeros, estas compañeras, veníamos pensando un poco del año que viene, ¿no? Y por ahí pensar en esto de que todavía estamos a tiempo de poder no relajarnos tanto con el tema de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque todavía nos queda el verano de por medio y se supone que cuando bajan las temperaturas, como no pasó a principio de año, vuelven a crecer los casos de COVID. Si bien nuestra población ya un 80% al menos tiene una dosis de la vacuna contra el COVID y casi el 70% tiene el esquema completo, todavía queda un 35%, un 20% que aún no está vacunado o vacunada. Por ende, esto que vos decís, no dar por terminada la pandemia, es algo bueno como para terminar este año, este segundo año ya de COVID. Porque nos puede anticipar, digamos, a no relajarnos tanto en el verano, a que en marzo no tengamos una ola de contagios nueva y así obviamente
las medidas restrictivas sean cada vez menos, digamos, y la pandemia se pueda terminar mucho más rápido. Así que como utopía, digamos, está bueno pensar en esto, de decir, bueno, en el verano ¿vamos a disfrutar? Sí, vamos a disfrutar sin lugar a duda, porque no va a ser el mismo verano que el verano pasado. Pero sigámonos cuidando con algunas cosas. Siempre teniendo la precaución, obviamente cuidándose. Yo recuerdo que cuando en este verano me fui, Montehermoso, que es muy grande, me había ido y a mí fue muy fuerte esto de que había mucha gente que estaba como, acá no pasó nada, no hay pandemia, no hay nada. Y sin tener vacunas todavía. Claro, sin tener vacunas y la situación estaba complicada, los casos que aumentaban. Y después nada, tuvimos todo lo que vino en el transcurso del otoño-invierno y es como que digo, ahora que ya la mayor parte de la población está vacunada, uno se relaja un poco más, como que está más tranquilo. Entonces me decís, vamos a ver qué nos vamos a encontrar en menos de un mes y veremos cómo está. Pero es también un poco de llamar a la conciencia, siempre colectiva, pero también en la responsabilidad individual de, sí, obvio. Cuidarte. Se están enviando turnos para las terceras dosis. Algunas terceras están dosis. ampliando un poco Exacto. de eso. Sobre todo personas con movilidades y obviamente personal de salud que todavía siguen en la primera línea de batalla contra el COVID. Obviamente de manera más tranquila, si se quiere. O relajada. ¿Se acuerdan cuando se armó todo el debate sobre que habían hablado de que se relajó el sistema de salud, que lo salieron a matar a Alberto, que en realidad se refería al colapso o a la relajación de un sistema, ¿no? del cuerpo médico? Me acuerdo que se había armado ahí un lío. Y que bueno, hoy en día se ve una relajación del sistema de salud hace ya un tiempo por obviamente la cantidad, como decía recién Gonza, de vacunados que tiene nuestro país. Y que esperemos que siga de esa manera, porque obviamente todo lo que implica que colapse el sistema de salud, o todo lo que implica, ¿no?, que se empiecen a llenar las salas de terapia intensiva por cuestiones de COVID, que lo que tiene que ver es que no pueden atender otras urgencias, como puede ser un accidente doméstico, un accidente de tránsito, cualquier cosa que puede suceder en el verano o durante todo el año. Sí. Entonces también seamos conscientes que enfermarnos, por más de que no corramos un riesgo o no corra nuestro riesgo nuestra vida, también implica un riesgo para la vida de los demás, no solamente en el contagio, sino también en la atención médica del resto de los ciudadanos. Yo me acuerdo que el año pasado un poco pasaba eso, tenías dolor de panza o esto o lo otro, y te decían no vayas a la guardia, salvo que estés al borde de morirte o que tengas COVID. Entonces, bueno, también seamos solidarios en ese sentido. Volvimos a la mañana del futuro y como decíamos al principio del programa, tenemos un equipo hoy volátil y extendido. Está en nuestra mesa Ale. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo van? Qué alegría verlos, qué alegría estar acá en el último programa del año. La verdad que para mí es un privilegio que me hayan invitado nuevamente. Siempre estás invitado igual a gracias. a me la voy a poner mesa. rojo. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Así que vamos a estar compartiendo un poco todo lo que va sucediendo. ¿Te vas a quedar hasta que termine, más o menos? Pero sí, por supuesto obvio. que sí, obvio. Perfecto.
Y esperemos que del otro lado también se queden hasta que terminemos porque tenemos mucha información. Y como siempre, los tenemos acostumbrados, vamos a estar hablando qué sucedió un 30 de noviembre, un día como hoy. Las últimas efemérides. Últimas efemérides del año. Habladas porque siempre en las Sí, redes en sociales las redes. de 2050 vamos poniendo algunas de las efemérides más importantes, pero bueno, esto también nos da un Sí. poco el debate, vamos pifiando, vamos acertando cositas, así que Mili, haz lo tuyo. En 1900, a la edad de 46 años, muere en París el escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés Oscar Wilde, autor de los clásicos La importancia de llamarse Ernesto y El retrato de Dorian Gray, y muchos más. Este es dos horas de un montón. Yo no sé si vieron la película del retrato de Dorian Gray. No. Esta la peli es vieja, pero está. Y Oscar Wilde es el del Fantasma de Canterville. Sí. Ahí está. Estamos de acuerdo. Siempre Sí. nos confundimos de autor, ¿no? Ahí, Me acabo de dar cuenta que es el mismo, no lo puedo creer. Un mundo nuevo. como el mismo. Una tremenda obra, El fantasma. La de misma Canterville. persona del Fantasma de Canterville que el diario de Dorian Gray, el mismo autor. Me acabo de... Lo estamos Hacerla diciendo. la Por eso, conexión. o sea, pero es en este programa donde todos los días se aprende algo nuevo, ¿vieron? Obvio, bueno, sí. acabo de recalcular, gracias a ustedes, que es el mismo. Y leí los dos. Los Sí. dos los leí y no me había dado cuenta. Yo siempre cuento la anécdota que fue la que conté al aire hace poco, que cuando yo leí El Fantasma de Canterville lo leí en el secundario. Y no había hecho como esta relación que hay entre el fantasma y la protagonista, que ahora no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Y lo volví a leer en la universidad, creo que en el primer año, y ahí dije... Sí, en el primer año de la facultad En se el- lee. Sí, es Lo verdad. leímos y lo analizamos y mi cerebro hizo shk. Yo pensé que eran tipo amiguitos, pero eran más que amiguitos. Pero sí. Era una secuencia media turbia la del fantasma. Sí, era muy turbio. Sí. Sobre todo con ella, que era una niña. No recuerdo cuántos años tenía. No, yo tampoco, pero sé que era, 14 era chica. o menos, Puede ser. no me acuerdo. No quiero decir falacias, que siempre digo alguna. Pero bueno, los oyentes también de La Mañana del Futuro tienen que aprender a cuando uno habla en serio o habla de mentira, ¿no? Y ir ahí googleando y chequeando la información que uno dice. Lo que yo recuerdo era... Sobre todo las efemérides, que siempre mandamos algunas. Sí, en las efemérides. Si no, creo que a él, Oscar Wilde, esto de que era muy revolucionario, digamos, él abiertamente, para esa época, ¿no? Él era homosexual. Y si no me equivoco, era él que lo habían metido preso, o algún autor de todos de ellos que lo habían metido preso, digamos, por su orientación sexual. Creo que era Wilde. Porque a través de sus obras, nada, como que él, para la época era completamente revolucionario, o sea, nació en el 1900. Pero como que a través de sus obras se expresaba, digamos, era su forma de expresarse, porque si no me equivoco, fue preso durante un par de años por su orientación sexual, Oscar Wilde. No sabía ese dato. Es muy probable de que suceda de esa manera. Sobre todo por la época en la que vivió, ¿no es cierto? Y estamos Sí. hablando casi antes de 1900. Sí, estoy, pero muy segura. De eso lo vamos a chequear igual, pero sí. Claro, él falleció en 1900. Ah, falleció en 1900, claro, en nació la antes. efeméride. Un 30 de noviembre de 1900, a la edad de 46 años, Claro, muere. muere. Claro. Por eso digo que con la época, imagínense, antes de 1900, seguramente que fue preso. Sí, acá está. Tuvo 2 hijos. Cyril, que nació en 1882, y Vivian, nació en noviembre de 1886.
Se separaron a consecuencia del escándalo por el proceso de Wilde, porque estuvo preso. Pero sí, estaba segura de eso. Bueno, en la obra del retrato de Dorian Gray explora un poco. No sé si leyeron el libro o vieron la peli. Y para esa época era súper revolucionario porque Dorian Gray, o sea, él exploraba su sexualidad libremente y como que ahí Wilde, por eso digo esto de que lo expresaba a través de la literatura y en la peli también se puede ver. Nada, vos Ali lo leíste, yo vi la peli, no leí el libro, pero sí. Igual es muy interesante poder contextualizarlo, ¿no? Porque en el momento en que Oscar Wilde vivió, estamos hablando de la época victoriana. Y la época victoriana en Inglaterra es muy interesante porque había una moral que le llamaban la moral victoriana, en donde todos estos sentimientos de sensualidad, de sexualidad, de perversión, todo esto era escondido. La gente tenía como un guión social que seguir todo el tiempo. Entonces fue en ese momento donde la literatura exploró como la esencia del ser humano, porque no lo podían expresar. Ellos no se podían expresar libremente con otras personas, por la moral. Mira mal que viniste a tirar esos datos presentes, así, porque si no nosotros hubiésemos estado hablando de cualquier cosa, básicamente. Estos parámetros que vos mencionás son muy de la época y que se han sostenido en el tiempo, digamos. Claro, sí. No tan estrictamente como un listado de cosas morales, digamos, o un reglamento para poder cumplir, pero que han quedado en el ADN de la sociedad y que se han reproducido a lo largo de la vida, ¿no? Por estas cuestiones que muchas veces se la pone bajo el título del patriarcado, por ejemplo, donde bueno, hay que cumplir determinados patrones en la sociedad para poder ser un hombre de bien, entre comillas, o una mujer de bien también. Como que se siguen sosteniéndose, digamos, algunos de estos parámetros, algunas reglas, digamos, sociales en esta idealización, ¿no? Una sociedad cristiana y... Pero por supuesto, de hecho, para ser un poco más exacto, la moral victoriana viene a ser lo que es como el clasismo realmente, ¿no? Claro. Esto de que las clases altas tienen que comportarse de cierta forma, tienen que ir al baile de cierta forma, tienen que vestirse de cierta forma, pueden hablar con ciertas personas, pueden rechazar a ciertas personas. Por supuesto. Entonces va muy de la mano con todo eso, que también obviamente va de la mano con el patriarcado, con el machismo, con todo esto que nos indica que esas reglas sociales que mucho tiempo fueron inamovibles. Exacto. Sí, también la discriminación para poder sostener los lugares de poder. Digo, la construcción desde la otredad también, ¿no? Por supuesto, y sobre todo Inglaterra, que es un país imperialista. Claro. Que durante la época victoriana fue su mayor expansión. Entonces tenía medio mundo bajo la reina Isabel, bajo la reina Victoria. Claro. Sigo, perdón, yo estaba escuchando atentamente. Seguimos, en 1979 la banda británica de rock Pink Floyd publica The Wall, su 11º álbum que se convirtió en una declaración contra la alienación y la guerra. En 1982 fue estrenado el film The Wall del director británico Alan Parker, basado en el álbum, uno de los clásicos de la historia del rock, y ahora estamos escuchando Another Brick on the Wall de Pink Floyd. Del otro lado del muro. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. El videoclip de este tema es genial. Recrean una escena en la que ponen a todos los pibes acatando órdenes de los mayores, todos en filita. Además tiene como un ritmo así medio de esos colegios militares,
como que bueno, va por ahí. Además Pink Floyd, una de las bandas icónicas del rock, y que ha generado obviamente en el mundo de la música y en la sociedad en general una revolución, digamos, ¿no? Es decir, bueno, esperás algo nuevo, digamos, esto exótico, esto que no se veía, este oscurantismo muchas veces tildado de esa manera, puesto en esos términos, para referirse a un tipo particular de música. Mismo parte del video, también mismo la película, ¿no? Hay partes de la obra musical, de la obra musical y de la obra audiovisual, muestran dibujos, o sea, hay como partes más que están escenas dibujadas, y creo que una de las escenas del video, después de que los nenes van como a una picadora de carne, muestran también cómo le sacan los cerebros, o sea, en una parte ya más dibujada, y cómo eso también pasa como por otra picadora de carne, y hace toda esta cuestión de la alienación, del uso del uso y del abuso de la autoridad de los mayores por sobre los menores, como mencionaba recién Gonza, también en esta situación de marcar ideas represivas hacia los menores de edad, ¿no? Claro, a partir de las instituciones educativas. Hay una cosa muy interesante con Pink Floyd, y es que es una banda que nace posguerra. Claro. Exacto. Y cuando nacen o sea, es como la banda o sea, es una serie de bandas que nacieron sin padres, porque después de la guerra eran muy pocos los hombres en Inglaterra. Claro. Entonces esos eran los niños sin padres, y entonces ellos comienzan a cuestionar toda esta serie de valores que construyeron la sociedad durante tantos años y que se vio interrumpida pues obviamente por la guerra, por la falta de hombres y todo eso. Comienzan ellos a criticarla desde la crítica a la alienación, hacia la educación, hacia los formalismos. Ahí nace, en esta época también nace el punk, que es esto del sinsentido, del sin futuro. Es una época maravillosa, o sea, Pink Floyd, lo realmente hermoso de esta banda es saber y contextualizarlo, saber dónde está y qué crítica es la que hace a la sociedad de ese momento. Sí, acá estuve buscando y sé que esta canción pertenece al disco The Wall, y dice que es un álbum conceptual que nos retrata la vida de una estrella ficticia del rock llamada Pink, basada en las vivencias de Roger Waters, En la película The Wall. Convirtiéndolo así en una especie de alter ego antihéroe. Descrito por Roger Waters, Pink se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando, un poco lo que hablaba Ale, la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección materna, la opresión de la educación británica, los fracasos sentimentales, y además, bueno, el álbum en sí es universalmente aclamado y señalado por la crítica musical y seguidores del grupo como uno de los mejores trabajos de la banda y uno de los mejores en la historia del rock. Así que nada. Pink Floyd fue una de las primeras bandas en... perdón, dale, metele. No, yo quería decir que es re interesante analizar la letra, hasta descontextualizada. O sea, habla de esto, un ladrillo en la pared, y cómo algo chiquito y una cosa chiquita y otra cosa chiquita y otra cosa chiquita van generando una pared, y cómo se construyen un montón de sentidos con esa pared, y cómo esa pared no nos permite ver lo que está del otro lado. También es muy simbólica la pared. Sí, yo ahí quería hacer una salvedad de que me equivoqué del título. El título es Otro ladrillo en la pared, no Del otro lado del muro. Me equivoqué de canción. Así que sí, un poco tenía relación con lo que decía Lina. La letra expresa básicamente eso. El estribillo dice, a fin de cuentas, es solo otro ladrillo en la pared. Sí, y los nenes cantando me parece más poderoso que la misma banda cantando. Es que me parece que también es por eso simbólico. Profesor, dejá a los chicos solos. O sea, es casi un grito desesperado de basta. Yo iba a acotar algo en términos musicales. Pink Floyd ha hecho
esto que mencionaba al principio como la revolución dentro de la música, porque ha incorporado a sus pistas, ha incorporado a su música efectos sonoros que ahora los tenemos muy internalizados y los conocemos mucho, pero porque están siempre seteados por la computadora, pero estos efectos que hacía Pink Floyd en sus diferentes canciones, como por ejemplo Money, donde en la caja registradora suena todo el tiempo y suena en loop, digamos, durante mucha parte de la canción, son cosas que eran grabadas con un micrófono, después pasadas a una cinta, a un disco, y así se iba reproduciendo, y es como nace y como inspira de vuelta eso, esta nueva banda a las bandas más contemporáneas, digamos, ¿no? Donde usan estos seteos para la conformación de sus letras y sus pistas. Celebramos Pink Floyd. Sí, obvio, siempre. Y les recomendamos obviamente ver la película, escuchar los discos. La película no es muy accesible, la he buscado un par de veces. Es difícil encontrarla. Es difícil encontrarla. Es muy buena película. Yo recuerdo que antes la pasaban en la tele, pero después de un tiempo dejaron de pasarla y yo no la he encontrado. Pero sí, es recomendable. Muy. Y es recomendable escuchar Pink Floyd, por supuesto. En 1979 nace en la ciudad santafesina de Galvez el ex basquetbolista Andrés Marcelo Chapu Nocioni, quien formó parte de la llamada Generación Dorada, con la que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Parte del equipo de Ginóbili. Ahí está, Escola y Escola. Claro. Bueno, como decías recién, la generación dorada del básquet, que marcó no solamente en términos deportivos el triunfo de los Juegos Olímpicos, sino también toda una generación que posterior a ellos también hubo un boom, así como, no puedo acordarme ahora la fecha exacta, pero cuando las Leonas ganan uno de los Juegos Olímpicos, también que se empiezan a conformar como el equipo, o sea, como las Leonas, socialmente establecido. Después hay un boom con el tema de practicar el deporte, y un poco sucede cuando hay esas competencias que obviamente son deportes que se conocen y todo, pero cuando llegan a ganar un campeonato tan importante como los Juegos Olímpicos, se genera en la sociedad como una fanatización, Sí. sobre todo de los sectores más juveniles que dicen, bueno, no quiero practicar más fútbol y quiero hacer básquet, ganar una medalla. o quiero, Sí. jugar, quiero ser Luciana Aymar, o quiero ser Sí, la Ginóbili, visibilización bueno, también. en este caso Chapu Nocioni. Él es parte de esa generación que dejó marcado el básquet nacional, sobre todo con el tema del triunfo de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pero que obviamente tienen una carrera, todos los que han participado de esa generación dorada del básquet, entre ellos obviamente Ginóbili, que Sí, hace marca poco el se deporte, retiró, el deporte argentino. Así que, nada, feliz cumpleaños al Chapu Nocioni. Exactamente. En 1985, los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, y de Brasil, José Sarney, firman en la ciudad misionera de Puerto Iguazú una declaración en favor de la integración económica entre ambos países. La declaración de Iguazú sentó las bases para la creación del Mercosur, el bloque que ambos países comparten con Paraguay y Uruguay. El Fondo Común del Sur, ¿no? Sí. El mercado común. Mercado Común del Sur. Me mezclé. Se me mezclé. En 1989, a los 78 años de edad, muere en Buenos Aires el relator y comentarista uruguayo de fútbol Joaquín Serantes, popularmente conocido como Fioravanti, quien marcó una era en las transmisiones deportivas en las radios Esplendir y El Mundo. Debo decir que nunca lo había escuchado. No sé. No, es muy... Muy Brian esto. Muy Brian. Teléfono para Brian Medina, que le mandamos saludos. Exactamente, Sí. nuestro periodista deportivo de cabecera. Después, en ¿Se puede 2000... tener un periodista No sé, deportivo? pero me dio Sí, mucha sí. risa. No, está bien, porque Claro si que tenés se una puede, duda ¿por qué del no? deporte, Sí, lo sí, llamás a él. Sí, Está bien, sí se puede. Gracias, Ale, gracias por ¿Me bancar. sonó a médico de cabecera? Claro. ¿Sabes a qué me hiciste acordar?
¿Vieron el programa este de History Channel, de la casa no de subastas, de empeño? Sí. Bueno, viste que dice, ay, déjame llamar a un experto. Bueno, Claro. sí, llamando a Brian. Exactamente, llamás a tu periodista deportivo de cabecera. ¿Podemos No hacer un sé, llamado? Rick, parece falso. Voy a llamar a Brian. En el 2013 muere en la ciudad de Santa Clarita, California, Estados Unidos, a la edad de 40 años, el modelo, piloto de carreras y actor Paul Walker, popularmente conocido por su interpretación de Brian O'Connor en la saga de películas Rápido y Furioso. Y bueno, esta es la canción de la última. Con la que lo despide. Con la que lo despiden. Lo pensé Yo todo vi cuando puse la hoy- efeméride. Cuando hoy vi las efemérides, me acordé de vos. Me acordé de Mili porque ya habíamos charlado sobre Rápido y Furioso, Paul Walker, bueno, varias cuestiones. Y siempre por este tema. Por eso cuando lo escuché dije, claro. Sí, iba a venir, Hace poquito se casó la hija. Hace poquito se casó, su hija y si no me equivoco en República Dominicana se casó y Vin Diesel, que dejó de Toretto, bueno, si no sabes quién es, pero bueno, por las dudas, alguien no puede saber, Sí, por la acompañó, digamos, Como padre, porque Como la padre. adoptó después Sí, de sí, la muerte de Paul. ¿Hace cuánto ya que se murió Paul Y Walker? esto fue en 2013. más. ¿2013 se murió? 9 años. Un día como hoy. Pero chicos, ¿no escuchan las No, no. efemérides? Es que estaba Un día como distraído, hoy, 30 perdón. de noviembre del 2013, muere en la ciudad de Santa Clarita. Bueno, a la edad de no se enoje, 40 no se años. enoje. Estamos haciendo Gonzalo. Sí. Estaba distraído. Sí, 2013. Trapoquito va a ser 10 años, qué 2013. loco. Yo no pensé que había sido hace tanto, es Pensé que impresionante. había Fue sido como choqueante. 5 años. ¿Eh? Pensé que había sido como 5 años. Sí, Claro, sí. lo pensaba más cercano. Fue muy fuerte, me acuerdo cuando sucedió. Además es como muy paradójico también, o sea, él estaba en Rápido y Furioso, muere Muere por un accidente automovilístico. que él no manejaba, que Es Brian verdad. estaba en el asiento del copiloto, y supuestamente lo que se sabe es que la persona que manejaba estaba Alcoholizada. Pero bueno, volviendo a su hija se casó y Vin Diesel fue la que la acompañó, digamos, al altar. Y la mujer que hace de la pareja de Paul Walker en las películas, su Sí. nombre es Jordana Webster, estuvo también ahí, la acompañaron todos ahí al altar. Qué bueno. 8 años hace que falleció Paul Walker. Chequeado. Y que aparte había tenido una... Bueno, siempre que hablamos de él, lo comentamos al aire, sobre la situación y la relación con su hija. Él se hizo cargo 100%. Ahora no recuerdo bien cómo era la historia, pero como que la madre no quería tenerla y él dijo que él se hacía cargo. Y nada, o sea, la tenencia no era compartida, sino la tenencia la tenía Sí, él. totalmente. Por eso también fue como muy fuerte, porque él se entera de la existencia de esta niña como a los 4 o 5 años de vida de ella. Y ahí él decide tenerla completamente. Claro, darle la apellido y reconocerla, todas estas cuestiones. Qué buen padre. Así debería ser. Pero después al tiempo falleció, Sí. porque me parece que llegaron a compartir 5 o 6 años. Ella era muy chiquita cuando falleció él. Sí, eso iba a Y decir. desde la Sí, adoptó. Cuando, porque es muy chica. Ella creo que tiene 20, 22, 20. ¿Cómo? entre cuando 20 y salió la 22 noticia años. del casamiento me Desde la sorprendió un adoptó. montón porque yo me acordaba que cuando falleció él, ella tenía 5 o 6 años, me parecía. 6, 7. Era muy chica. Por ahí era un poquito más grande, pero sí era muy chiquita. Ale, ibas a decir algo. No, que yo preguntaba, después a la niña la adoptó Vin Diesel. Claro, sí, se hizo cargo él. Se hizo cargo él porque... ¿Legalmente? No sé si No sé si legalmente, legalmente. pero como es parte de su familia, digamos. Vive con él y con las hijas de Vin Diesel, mismo siempre suben fotos, mismo que se casó hace poquito, Sí. subía fotos con una de las hijas de Vin Diesel como preparándose, o sea, son como hermanas, con también la relación que tenía Paul Sí, Walker y Vin acabo de Diesel. buscar, es su tutor legal. Es como. Ah, es un mira. tutor legal, mira. Es Sí. como el traspaso de la película a la vida real, digamos. Sí. ¿no? Claro. Tiene 23, la hija de Paul Walker. O sea, tenía... ¿Cuándo falleció? Y Hagamos los números. La mañana de las matemáticas. 16 años. Era 16, chiquitita. 15. Bueno, Depende cuándo cumpla. claro.
No sé si No la conocía, no la tenía de vista. Vayan a googlearla. vayan a googlear. Es re joven, es re joven. Seguimos en... Hoy se celebra el Día del Teatro en conmemoración de la fecha de 1783 en la que el virrey español Juan José de Bertiz y Salcedo dispuso la creación del Teatro de la Ranchería, la primera sala teatral de la Argentina. No sé por qué esto me hace acordar a que... Nada que ver, no lo que voy a decir como de costumbre. Pero empecé a mirar una serie, Las Chicas del Cable. Yo nunca había visto Las Chicas del Cable, o sea, llego tarde a toda la serie yo. No sé si alguno la vio. Vi los primeros capítulos nada más. ¿Y no te gustó? Me aburrió un poco. Las películas esas de época tienen que ser muy atractivas como para sostenerme en el tiempo, Claro. si no es como... No, o sea, está bueno porque, bueno, se centra, digamos, en la lucha de las mujeres en el 1930, sí, 1930. Sí, más o menos. Y nada, como poco a poco en una España que... asco total, o sea, no hay palabras, y muestra un poco de cómo van consiguiendo derechos. Obviamente hay una trama media fantasiosa ahí, pero bueno, no pasa. Cómo consiguen el voto y estas cuestiones, y me hizo acordar porque dije el virrey y en la serie está el rey todavía, digamos, siguen siendo, o sea, sí son monarquía, pero nada, es datos que no tienen nada Eso que fue ver, antes pero de la guerra civil. Si es España, es antes de la guerra civil. sí, no, o sea, 1930, no me acuerdo cuándo fue la guerra civil española Claro, en es ese en momento. 1940, 1938 más o menos. Así que sí. Feliz día a todos los que viven, hacen, ejercen y producen teatro en el Exactamente. día de hoy. A nuestra compañera Ay, Lina. perdón. Nuestra compañera Lina, que es teatrera como ella sola. Sí, estaba. Estaba recibiendo los agradecimientos, mirando las historias en las que nos etiquetaron. Así que eso, gracias. San Lorenzo se celebra el Día del Hincha de San Lorenzo en conmemoración de la fecha de 2000, en la que cientos de socios azulgranas fueron al Estadio Nuevo Gasómetro para impedir que fuera gerenciado por la empresa suiza International Sport and Leisure, creo que se dice, como proponía Fernando Miele, por entonces presidente del club de Boedo. Fue toda una situación el tema Sí, del predio, el gasómetro. del nuevo gasómetro. Sí, Mismo sí. creo que ahora la cancha, o sea, está ahí en ese, o sea, siempre hay quilombo con el tema de la cancha de San Lorenzo. Sí, dije una mala palabra. Ya la audiencia está acostumbrada a que yo diga groserías al aire de la mañana. No, Y aparte- no me tapaba la boca. Para quienes no nos ven, me había tapado la boca, pero no era por eso. Bueno. Bueno, y también tiene que ver esa cuestión siempre porque uno de los predios donde iban a construir la cancha de San Lorenzo se la vendieron a Carrefour. Entonces hay un supermercado, bueno, y hay muchos cánticos hacia el grupo de los Cuervos por, bueno, esa cuestión de administración que está mal, obviamente, porque los predios deportivos deberían tener algún tipo de... Salvo que obviamente el club esté fundido o alguna cuestión más económica, pero los clubes deberían poder tener sus instalaciones para poder seguir creciendo y no solamente en términos futbolísticos, sino con otros deportes. Digo, recordemos que San Lorenzo, no solamente el fútbol masculino, tiene fútbol femenino, tiene buen equipo de básquet, tiene vóley, digo, tiene un montón de deportes que digo, más allá de lo que uno puede entender como el espectáculo deportivo que es el fútbol y la cuestión también económica que eso trae, el deporte también es integración, es salud, digo, un montón de cuestiones que estos clubes, al ser pioneros también, porque digo, son clubes que tienen muchos años, Sí, muchos años. En nuestro país y que también tienen una relevancia a lo largo y ancho de todo nuestro país, digo, Boca, River, San Lorenzo, no sé, Racing, Independiente, digo, son clubes que por más que estén dentro del conurbano y de Capital, digo, toda esta zona más de Buenos Aires, digo, tiene hinchas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Claro, por ejemplo, Gimnasia y, bueno, Estados Unidos. ¡Oh! Casi, Gimnasia y estudiantes acá en La Plata, digamos, uno lo ve como muy platense la cuestión, Estudiantes, Gimnasia de acá, pero en realidad hay
a lo largo y ancho del país. Exactamente. Así que feliz día para todos los cuervos y cuervas de nuestro país. Y bueno, obviamente está bueno también porque la reivindicación del día de los hinchas de San Lorenzo tiene que ver con una lucha por su predio, por su lugar. Así que... A mí me parece muy linda la historia de San Lorenzo. Yo la vi por televisión un domingo que me levanté temprano. Muy linda porque contaban que lo fundaron unos niños de 15 años. Es verdad. Lo fundaron unos niños de 15 años a las afueras de Buenos Aires. Eran niños que jugaban en el barrio y que como que los vecinos se quejaban porque jugaban ahí al lado de las puertas y no sé qué, decía con mucho griterío. Entonces el padre Lorenzo, que era un nuevo padre que había llegado al barrio, les dijo a ellos que fueran a un predio que él tenía atrás de la iglesia. Y ahí comenzaron a jugar. Muchos de esos niños obviamente se fueron creciendo y como que se fueron a cada uno abriendo, pero quedaron un par de niños que comenzaron a desarrollar un club. El padre Lorenzo se fue y ellos lo llamaron San Lorenzo en honor a ese padre. Ah, más tierno. Sí. No sabía Sí, eso. yo sabía esa historia. Y mismo por eso le dicen cuervos, porque los sacerdotes o los curas, no sé en ese momento, pero supongo que es igual que ahora, tienen esa túnica negra con ay, espero que no Sí, nos esté las escuchando. vestiduras, Bueno, igual las- nadie, ningún padre ni cura debe de escuchar, pero digo, no quiero Sí, faltar las al respeto a vestiduras. las... Claro, Sí, sí, que sí. usan esa como... Esa Que parece que tiene hombrera. ¿sotana? Sí, sí. Sotana. Que parece que tiene la hombrera, pero no es una hombrera, pero como que tienes como un nivel, digamos, como cuando vos En lo los ves hombros y bueno, tienen como esa sotana blanca. Sí, sí. Entonces como de lejos parecen un cuervo por esta cuestión de que son negros, blancos y tienen el cuellito. Entonces a partir de ahí también sale por qué les dicen cuervos, por cómo se vestían o cómo se visten los curas, que claramente salen de la historia que contó Ale recién, que tiene que ver con estos niños que hicieron el club San Lorenzo de Almagro, que tiene 113 años. Un montón. Exactamente. Y por último, se celebra el Día Nacional del Mate, instituido por ley en 2015 en conmemoración del nacimiento en 1778 del militar guaraní Andrés Huacarari y Artigas, uno de los caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que... Feliz día a todos los feliz materos y materas que Yo seguramente nos están les escuchando. cuento que acabo de decidir de que voy a hacer mi columna al aire. No, y encontré una nota sobre, vamos a hablar del mate y sobre las propiedades buenas que tiene el mate. Bárbaro. Buenísimo. Qué bueno. Perfecto. Este es un programa improvisado. Obvio. Es que tenía como 3 temas y no sabía qué hablar, chicos. Hay mucha data, mucha información y bueno, tenemos que ir eligiendo qué es lo que quiere escuchar la audiencia de Radio 2050 en la mañana. ¿Podemos Cultura. tirar tips cómo preparar un buen mate también? Sí. Podemos. No, y, Quédate prendido del otro lado. y como diría Lau, mi cabeza va a 3000 por hora, entonces Lau se imagina cómo funcionaría mi cerebro y se preocupa. El otro día, no sé si estábamos al aire cuando dijimos lo de intensamente. Ah, sí. ¿Estábamos al aire? No, no estábamos. Bueno, estábamos diciendo que yo me imagino cómo funciona la cabeza del humano en general, intensamente, que son los muñequitos que borran recuerdos o dejan recuerdos. La peli de Disney. O los muñequitos que uno se enoja y bueno, digo, yo me imagino así a la gente y sobre todo a Mili, que me parece que tiene ahí como un par de bolitas dando vueltas. Que cada uno debe tener una emoción que Sí, sobresale de las sí, demás, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, nos pueden estar contactando para que nos digan qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos y todas esas cuestiones. Yo quiero poner algo sobre la mesa. Bueno. La verdad. Él viene con propuestas. No, Me mentiras. encanta. Es que ayer estuve, yo mientras trabajaba, estuve escuchando un podcast que me dejó pensando sobre lo distópica de la situación de hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo explicarle, por ejemplo, a una persona del pasado todo lo que está pasando en este momento? Lo de la pandemia, el coronavirus, lo de la cuarentena. Es una cosa increíble. Una persona del pasado Del que tipo futuro. no está vivo. Claro, imagínate
Vos acá, en un par de años más, siendo abuela, contándole a tus nietos, una cosa así. Le por puedes ejemplo. dar... No, porque él dice gente del pasado, no gente no, del futuro. o Y le ya puedes- sería gente que vivió este pasado presente. No, digamos, yo creo que él dice gente del pasado. A Claro, ver, yo me imaginé a alguien Como que no un viaje tiene el al co- futuro. que no tiene el concepto de la tecnología. Me imaginé es cómo le explicas una pandemia, un encierro donde la vida pasó a ser virtual a una persona que nunca tuvo contacto con lo digital. Eso me parece muy épico y al mismo tiempo también por ahí alguien que nació después puede llegar a entenderlo, como que venga mi abuela y me quiera explicar, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la puedo llegar a entender. Pero alguien del pasado que no tiene este conocimiento de lo que es lo digital y lo que es la virtualidad, me parece mucho más difícil y me parece muy interesante. Claro, pero A ver, me parece ¿cómo que es? no te tienes que ir tan lejos. Es que, a ver, el podcast que estaba escuchando se llama Caso 63, que en resumidas cuentas es un viajero del futuro que va al pasado para evitar que una persona con una nueva cepa de coronavirus tome un avión, porque esa cepa va a desatar otras cepas y así se va a generar como el fin del mundo, más o menos. En un momento vuelven como al 2012 y comienza, esta persona comienza a hablar sobre el futuro, sobre cómo va a ser la pandemia, sobre cómo... Y me quedé pensando que es muy distópico, ¿no? Contarle a una persona que no es tan lejos, porque estamos del 2010 nomás. Contarle cómo ha avanzado la tecnología, Sí. que ya todos tenemos celulares, que de los celulares se puede hacer todo, que podemos hacer un trabajo compartido en Google, una persona estando en el otro lado del mundo y uno acá, que nos encerraron, que estamos hiperconectados, pero a la misma vez estamos totalmente desconectados, porque no podemos estar cerca ni abrazarnos, o estuvimos mucho tiempo lejos, y como eso también afectó a la gente, o sea, es muy interesante, ¿no? Como, también como triste, si uno le cuenta eso a una persona del pasado, es como Yo creo que no lo No cree. quiero vivir, te como va a triste, decir. claro. Yo creo que no lo cree. O sea, no, ¿Vos, no. ¿Vos qué harías si llega alguien y te dice que, ponele, estamos en el año 2015 y llega alguien que vivió el 2020, el 2021 y te dice, llega una pandemia de coronavirus y le explicás qué es el coronavirus y cómo se expande? O te explican, digo, ¿le crees o medio que lo dudás? No, claro, yo lo dudo. O sea, porque es que es... ¿Cómo uno cree que la economía del mundo, no solamente la economía, sino que el mundo entero paró? Que las calles estuvieron vacías durante tanto tiempo, que la gente estuvo encerrada, que se desarrolló una vacuna en un año y que todo el mundo empezó a vacunarse, que lo más importante del mundo ya no era, no sé, cómo salir de la pobreza o planes de todo tipo, sino la vacunación. O sea, me parece... Yo no lo creería. Igualmente la discusión de las vacunas también puso en plano la discusión de la distribución de la riqueza, porque no todos los países podían acceder a la vacuna como las grandes potencias. Digo, las grandes potencias las hicieron y después ellos decían, bueno, cuánto salía y a quién se las daban, básicamente. Por eso mismo también tardaron un montón de distribuir a todo el mundo. Digo, hace poquito salió Bisotti decir que las vacunas, o un porcentaje de las vacunas que teníamos nosotros, las iban a donar a otro país que no tenía acceso económico ni acceso a poder generar algún tipo de acuerdo con los productores de vacunas. Digo, me parece que también puso un poco en jaque quienes efectivamente tenían la riqueza y cómo, o sea, y la distribución de esa riqueza. Digo, me parece que en Argentina un poco el planteo del impuesto a las grandes fortunas tenía que ver con, bueno, tenemos las fábricas cerradas, todos los trabajadores, salvo los que tienen algún tipo de posibilidad de hacerlo remoto, que eso puede ser lo educativo, lo administrativo público y algunos privados más en ciertos puestos. Después el resto van a laburar de manera presencial porque tienen que ver con no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con fábricas de alimentos, ganadería, construcción, todo eso tienen
o sea, tipo trabajo presencial 100% y no podían ir a la presencialidad. Entonces, ¿cómo haces como Estado para que esa gente no se caiga del sistema económico? Claro. Y tenés que buscar aportes de la gente que efectivamente puede estar en sus casas. Obviamente no digo nosotros que podíamos estar en nuestras casas, digo que tienen un Grandes montón de cantidades riquezas, de un recursos. montón de riquezas, porque yo me acuerdo que en su momento, cuando se discutía el impuesto a las grandes fortunas, no era la persona que tenía 2 viviendas y un auto. O sea, no era la vecina. Claro. Era la persona que tenía helicópteros, aviones, 700 millones de terrenos, 25 millones de autos, digo. Era sé. esa persona a la que se le iba a No pedir sé cómo el impuesto. llegamos acá. Por el tema de la pandemia. De la pandemia. Igual la pandemia también puso en cuestión que los estados no están preparados en casos de estos. O sea, una No, cosa, para nada. No están Y preparados. que se venía para proteger a la mencionando, gente. esto se mencionó al principio cuando se pensaba el esquema de vacunación, perdón que te corté, Ale, pero cuando se pensaba el esquema de vacunación se pensaba en esto mismo, digamos, los estados actualmente no están preparados para enfrentar una pandemia de esta índole. Y O sea, además- es algo nuevo, claramente. También ayuda un poco creo que lo que dejó en evidencia es como un poco a sacarle el mito a las potencias en sí, ¿no? Como esto de Europa, Estados Unidos, estos países que tienen todo, o sea, esto que es... Sí, los que salvan al mundo en las Sí, películas. sí. En las Estas películas, cuestiones sí. de esta es la educación también bastante eurocentrista que uno tiene, por ejemplo, cuando está en la primaria e inclusive en la secundaria, digamos, de Europa como, Estados Unidos como, estos modelos Como el modelo a seguir, que digamos. Latinoamérica tiene que ser, o sea, estos discursos que no, y la pandemia como dejó en evidencia claramente, y que sea quien seas no estás preparado, o sea, el mundo en sí para todo lo que ha pasado en estos 2 años. A mí no me parece tan increíble el tema de la pandemia. En el sentido de que, primero, pandemias existen hace rato. Y no estamos hablando de cosas que existan hace años. O sea, no estamos hablando de, no sé, la peste negra. O sea, hay un montón de pandemias con las que convivimos todo el tiempo, como puede ser el SIDA, el ébola. Lo que pasa es que no son tan distribuidas como La tasa de llegó a ser el mortalidad no coronavirus. es O sea, tan una alta, pandemia digamos. es una enfermedad que está en todas partes del mundo. Lo que pasa es que el coronavirus es como que superó cualquier lógica que tenían todas las pandemias. No se conocía tampoco. Además de que si es un virus que pasó de un animal a otro producto de la contaminación y el mal trato, por decirlo de alguna manera, de los animales, tampoco me parece algo tan ilógico. O sea, son cosas que estaban pasando y de las cuales no prestábamos atención. Y fue muy de golpe, pero todo el hacinamiento que tienen los animales, especialmente en ciertas partes del mundo, dio lugar a que pase. No es algo que cayó del cielo de un día para el otro. Son producto de las consecuencias de cómo tratamos al medio ambiente nosotros. Sí, claramente nosotros como seres humanos somos los creadores, digamos, de estos virus, de estas pandemias. A mí lo que me parece ilógico no es la pandemia como sí, sino las consecuencias que trajo. La consecuencia de parar el mundo prácticamente, de parar la economía, de poner al Estado con un Sí, claro, un estado de urgencia. cómo movió nuestra normalidad. Que siempre Claro, un poco como la charlábamos de eso. cotidianidad, hubo una ruptura en la cotidianidad de Exacto. las personas, cómo nos encerraron a todos, o sea, es muy interesante, lo vivimos todos, pero tal vez si uno le cuenta a una persona del pasado, es distópico. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una tanda musical para que nosotros podamos preparar matecito nuevo. Y para los que están del otro lado también se puedan preparar porque tenemos muchísima más información en la mañana del futuro. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvimos a la segunda parte de la mañana del futuro. Tenemos la parte más importante con toda la información que está sucediendo en el país y en el mundo. Bisotti, la información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa. La ministra de Salud, Carla Bisotti, negó este lunes que haya sido admitido por error el ingreso del crucero proveniente de Cabo Verde y consignó que, por el contrario, el buque dio aviso de un caso positivo. Se diagramó un operativo en el que se realizaron más de 300 PCRs en 24 horas.
La información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa, el buque dio aviso. En el caso positivo, se programó el operativo y se realizaron más de 300 PCRs en 24 horas. Todos fueron negativos, incluyendo la del caso, quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos, afirmó esta tarde la funcionaria en una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter ayer. Allí lamentó que desde el portal de noticias que se difundió la información nadie hubiese consultado al Ministerio de la Salud para evitar la difusión de información incorrecta. Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen con fuentes oficiales y confiables y de esta forma aportar calma en estado de situación tan particular, aseveró Bisotti. Un poco lo que nos vienen acostumbrando los grandes medios de comunicación sobre la cuestión que tiene que ver con la inmediatez por sobre la veracidad de la información, ¿no? Y en este caso particular que genera también una cuestión de pánico y caos, porque obviamente todo el mundo estaba indignado del crucero y los casos de COVID y zaraza, que obviamente ya estaba controlado y ya estaba teniendo las políticas implementadas por el Ministerio de Salud. Sí, es como, o sea, vos decías esto de que un poco nos tienen acostumbradas a tirar información falsa para generar un plano de incertidumbre también en la sociedad, obviamente que tiene, ¿no?, que ver con intencionalidad. Por ahí lo que se busca muchas veces y que yo veo cuando empiezo a leer los medios de comunicación es que se intenciona de que se rompa, digamos, un contrato entre la sociedad y el gobierno, digamos, y que la sociedad entre en crisis y le empiecen a cuestionar al gobierno determinadas cuestiones, valga la redundancia, relacionadas al tema de la salud, ¿no? Donde todos los ciudadanos, todas las ciudadanas hicimos un gran esfuerzo para llegar al momento en el que estamos actualmente. Yo creo que y refuerzo la idea un poco de Bisotti, esto de ir chequeando la información con fuentes oficiales, sobre todo para no comerse el verso, como dirían algunos. Y además, porque la cuestión de esta desinformación y de esta noticia falsa, ella habla del crucero de Hamburgo, del Cabo Verde de África, por esta nueva cepa del coronavirus que se encontró en África, la Omicron. Omicron la nombraron así. Entonces, también esta cuestión de... lo mismo pasó con la Delta, ¿no? Cuando surge una nueva cepa, esto de que no venga al país, que los viajes, que el gobierno actúa, como estas cuestiones de la crítica, ¿no?, constante que siempre. Sí, cuando se cerró hubo crítica igual, claro, ¿no? Entonces, también se enmarca en esta cuestión de que está esta nueva cepa, que está en Europa, llegó a Asia, está por varios países del mundo. Entonces, esto de, puede ser que venga a la Argentina, ¿no? Como que también se juega con esto de, ¿qué va a hacer el gobierno si llega la nueva cepa? O el gobierno lo va a impedir, como estas cuestiones de más titular, ¿no?, de los medios. Así es. Por otro lado, panaderos propusieron congelar el precio del pan hasta el 1 de enero. Representantes de empresarios panaderos de varios partidos bonaerenses le propusieron al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, no aumentar el precio de sus productos de aquí hasta el 1 de enero del 2022. Vamos camino a acordar y estabilizar los precios, entendiendo la situación socioeconómica que atraviesa el país, indicaron los panaderos en un comunicado. La propuesta se armó luego de una reunión que sostuvieron los presidentes de los centros de industriales, panaderos de Avellaneda, Gastón Mora de Merlo, Sergio Izzo de Hurlingham, Cristian Faglia y del Oeste, Jeremías Barragán, y del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira. Según informaron estos mismos dirigentes, la propuesta cuenta con el apoyo de representantes de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba y la ciudad de Rosario. Me parece un buen esfuerzo, digamos, ¿no? Sí. O sea, es una buena señal de que grandes sectores de la producción de alimentos también como que están intencionando de que los alimentos, el precio empiece a calmarse un poco, sobre todo porque no tiene relación con los sueldos,
con Sí, lo con que la- y con percibe la cada uno de inflación, los ciudadanos tal y la inflación también. Sí, y que Sin lugar a duda. mismo también tiene que ver con, bueno, acá estamos viendo particularmente la noticia tiene que ver con todo lo que los industriales panaderos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el panificado. Pero también muestra cómo, bueno, dentro de las industrias o cada uno de las diferentes industrias pueden hacer o entender el problema socioeconómico que se vive en el país y poder llegar a un acuerdo y no que siempre el gobierno esté, o por más que obviamente tiene que hacerlo, tiene que mediar entre las partes, entre cuidar a los ciudadanos y cuidar también a los empresarios. Digo, me parece que también en este caso los empresarios, de cuál fuera el área de su industria, poder generar un consenso y entender que por más que ellos sigan aumentando, lo único que van a llegar a hacer es que se dejen de consumir productos necesarios para la vida de un ciudadano normal. Digo, me parece que también cuidar el bolsillo también es cuidar al que te compra y cuidar al ciudadano. Entonces me parece que tiene que llegar a una lógica de poder generar cierta estabilización entre los precios y el consumo para que todos podamos acceder a los mismos productos y no que tenga que haber un reto, por así decirlo, de parte del Estado de decir, bueno, congelamiento de precios o no sé, no podés exportar. Digo, me parece que llegar a esos puntos lo único que hacen es tensionar y un poco como hablábamos recién de romper, o sea, porque siempre obviamente que se tensiona desde el gobierno salen los titulares a hablar barbaridades sobre las políticas tomadas a favor del ciudadano por parte del gobierno. Bueno, digo, también entender el contexto en el que vivimos, que se necesita un esfuerzo un poco de todos. Entonces, digo, me parece que está buena esta intencionalidad que tiene por lo menos el sector de la industria panadera para decir, bueno, vamos a congelar los precios, así obviamente el usuario puede consumir, nuestros trabajadores pueden vivir de esto y generamos una estabilización de los precios para que se pueda vivir en este país básicamente. Por otro lado, pagarán un bono de fin de año a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. El gobierno confirmó ayer lunes el pago del bono de 8.000 pesos a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, lo cual permitirá que algo más de 1 millón de personas cuente con el ingreso extraordinario de cara a las fiestas de fin de año y como cierre de un ciclo todavía marcado por la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Desarrollo Social confirmó que el 20 de diciembre, a modo de aguinaldo, se pagará ese bono que equivale a la mitad de la remuneración mensual por los beneficiarios del Potenciar Trabajo, cuyo monto es de 16.612 pesos. Ese haber presenta un 50% del salario mínimo vital y móvil, actualizado por el Consejo Nacional del Empleo. La producción y el salario desde octubre es de 31.938 pesos y a partir de febrero es de 32.616 pesos. Por otra parte, desde hoy habrá vacunación libre para mayores de 3 años en la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que habrá vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 3 años en primera dosis a partir del día de hoy y vacunación sin turno de la segunda dosis para esta población desde el 10 de diciembre en toda la provincia de Buenos Aires. Este acto se llevó a cabo en el Hospital Intersonal San Juan de Dios de La Plata. El gobernador además anunció la aplicación de la tercera dosis o refuerzos para todas y todos los trabajadores de la salud de la provincia. Escuchamos un fragmento del gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Lo que vengo a anunciar hoy es que a partir de mañana hay vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires para los mayores de 3 años, primera dosis. Primera dosis, vacuna libre. Toda la población alcanzada y susceptible de ser vacunada lo puede hacer en cualquiera de los vacunatorios de la provincia. El único requisito es ser bonaerense. Y hoy la provincia, podemos decir, que hizo todo lo que tiene a su alcance. Vamos a seguir buscando, estamos vacunando ya en escuelas, vamos a buscar a nuestro pueblo para que se vacune, pero también necesitamos que venga. Así que hay que tomar conciencia del riesgo que implica con los brotes
con las olas que está teniendo el virus en el exterior y con las variantes que empieza a mostrar el riesgo que hay en no vacunarse. Segundo anuncio tiene que ver con la segunda dosis. Hoy tenemos segunda dosis libre para los mayores de 18 años en toda la provincia de Buenos Aires cuando cumplen los días según cada una de las vacunas. Hay segunda dosis libre para mayores de 18 años. A partir del 10 de diciembre, segunda dosis libre para los mayores de 3 años a partir del 10 de diciembre. O sea, el 10 de diciembre vamos a tener primera y segunda dosis libre, gratuita, universal en toda la provincia de Buenos Aires. Hay que concurrir a los vacunatorios. Si conocés a un amigo, un vecino, un familiar que no se vacunó, hablalo, discutí si hace falta y convencelo. Es fundamental para él, es fundamental para todos los demás. Ahí escuchábamos al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunciando que habrá vacunación libre a partir de hoy para la primera dosis para personas mayores de 3 años y a partir del 10 de diciembre... mayores de 18. A partir del 10 de diciembre, mayores de 3 años. Perdón, exactamente. En segundas dosis. Tercera dosis de vacuna solamente para... personal de salud y personas con comorbilidades. Exacto. El único requisito, que es lo que me llamó la atención en comparación a las primeras 2 dosis, es que sí o sí, el que se vaya a vacunar, la que se vaya a vacunar tiene que ser bonaerense, tiene que tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, no como ocurrió en las primeras 2 dosis. Me interesaría compartirle algunos datos sobre los datos actualizados sobre la cantidad de vacunados en Argentina hasta ahora. Vacunados con la primera dosis, 36.598.131 personas. Con el esquema de las 2 dosis, 29.649.023 personas vacunadas. Y en total 68.137.307 personas vacunadas. La actualización es de hoy a las 4:34. Es información obtenida de la página del Ministerio de Salud de la Nación, argentina.gov.ar. Buenísimo, bueno, esperemos que quede poca gente con la intención de vacunarse. Digo, ya saben, esto particularmente se estaba anunciando para la provincia de Buenos Aires, pero gran parte de las provincias de Argentina ya están teniendo vacunación libre para los diferentes ciudadanos y ciudadanas, así que digo, si nos están escuchando de otro punto del país, acérquense a alguna secretaría de salud de algún municipio. Digo, me parece que hubo una gestión de vacunas, hubo una gestión también de precaución y de cuidados. No nos cuesta nada acercarnos a un vacunatorio, recibir la primera, la segunda dosis para poder estar inmunizados. Y obviamente, un poco lo hablábamos afuera del aire, si se va a empezar a aplicar una tercera dosis para todos los ciudadanos, volver a asistir a los centros de vacunación para poder tener el esquema completo de vacunación, porque nos cuidamos entre todos. Digo, la vacunación, por más que sea un acto individual, es un acto colectivo, como siempre lo dijimos en la mañana del futuro, y tenemos que entender que cuidándonos estamos también cuidando a otros. Por supuesto, y reforzar esta idea del gobernador en que convoquemos en realidad a todos aquellos conocidos, conocidas que tengamos, sea amigo, amiga, vecino, vecina, familiar, y que no se haya vacunado, que se vacune. Porque es importante, un poco lo hablábamos al principio, esto de no relajarse, digamos, en las vacaciones, porque si los casos y las nuevas variantes van avanzando a nivel mundial, no hay que descartar pues, que obviamente pueda llegar a suceder esta ola de contagios nuevas en nuestro país con la llegada del otoño, pero si previamente a eso nos inmunizamos en la gran mayoría, digamos, de la población argentina, posiblemente las medidas restrictivas no sean las mismas que el año pasado y mucho menos las de principio de este año. Así es. Bueno, hasta ahí las noticias de la mañana del futuro.
Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrar... Volvimos a la mañana del futuro y obviamente si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 221-364-4309 o por Instagram y Facebook, que ahí nos pueden contar cómo están terminando este año. Lo pueden hacer en 20.50 OC. Mili, deja de meterte al aire. ¿Qué ibas a agregar? No, que vayan a contestar en nuestra encuesta, porque me parece que la gente está muy deprimida porque no quiere contestar. Pero no, es que estoy tentada, discúlpenme. No pasa nada, es el último programa y hay que vivirlo con felicidad. El último programa del 2021 porque nos vamos a volver a encontrar en el 2022, así que no nos extrañen mucho porque vamos a volver. Y hoy un poco mencionábamos al principio del programa que es el Día Nacional del Mate. Por ende, Mili nos trajo una columna referida a nuestra bebida nacional. ¿Es nuestra bebida nacional? Sí, Ok. creo que sí. Infusión. Infusión. ¿O tenemos una disputa con los uruguayos? Creo que ahí existe todavía la disputa, como que no está determinado dónde nace. Lo que pasa ¿Saben es lo que pasa? No Sí. sé si vos lo ibas a explicar. Pero el mate, el dulce de leche, son cosas culturales que nacen antes de la división. Claro, exacto. Entonces es muy difícil determinar. Yo creo que es Son un nuestras. 50-50. Es como que diga ahí, el mate es tucumano o cordobés. Y no, es de la región. Exacto. Claro. Sí, tiene razón. Bajemos un poco los egos, me parece. Bajemos un poco eso y Suena- disfrutemos de algo colectivo, en definitiva. De fondo, en mi cabeza suena la argentinidad al palo, así que no sé. Yo Bueno. dejo esta tabla acá porque se pica. Así Vamos que, con nuestra bebida sí, nacional, con nuestra que los bebida- uruguayos la cuenten como quieran. Exactamente, coincido con la señorita Laureana. Bueno, el mate dice que es una infusión tradicional que aporta nutrientes e impacta en las emociones. Me siento en el gourmet ahora, no sé por qué. La yerba mate otorga beneficios para la salud por su potente capacidad antioxidante y efecto neuroprotector, a la vez que ayuda a controlar el peso corporal y brinda emociones relacionadas con la compañía, la tranquilidad o la alegría. Aseguraron especialistas en nutrición y del Instituto Nacional. Hay un Instituto Nacional de Yerba Mate. Mira. En el marco del Día Nacional del Mate que se celebra en el día de hoy, como habíamos dicho. Voy a hacer una acotación porque me acabo de acordar y yo no puedo entender que Alina no se acuerde. Con Alina, hace muy poquito tomamos... Alina, miren la cara. Creo que los que estamos de este lado vean la cara de Alina. Si no se las cuento a la audiencia. Tiene una cara de sorpresa porque no se acuerda de lo que yo le voy a contar a la audiencia. Y obviamente ustedes que tampoco Pues lo ya saben. cuéntalo, güey. Ya comete la maldita naranja. Es que probamos licor de yerba mate. Sí, me quedé con muchas ganas de comprarlo. Es un licor de La Escala, o sea, La Escala, la marca de licores que creo que es del sur, no sé si más puntualmente de Bariloche, que tiene una variedad de yerba mate y para que se hagan idea del gusto es como tomarse un mate cocido, Mate pero cocido. con alcohol. Mucho gusto mate cocido. Sí, tiene gusto a mate cocido, fuerte. Medio copeteado el mate cocido. Y dulce, rico, Mira, muy rico. ¿Para desayunar? No sé, bueno, qué sé yo, cada uno desayuna con lo que quiere, con lo que tiene y con lo que puede, ¿no? exacto. Yo llego a desayunar eso y no sé Y no. si puedo hablar al aire. Así que como les decía, que es un dato que me acabo de enterar, que tenemos el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El mate es una infusión que forma parte de la identidad nacional, ya que se encuentra en 9 de cada 10 hogares y en el 2020 el consumo interno alcanzó los 268,8 millones de kilos, según resaltó esta institución. Entre sus aportes para la salud, desde el instituto remarcaron, como habíamos dicho, su capacidad antioxidante, asociada a la alta concentración de polifenoles, un grupo de sustancias químicas que mejoran las defensas naturales del organismo y lo protegen del daño celular. Además, la yerba mate ayuda a controlar el peso corporal
colabora en la prevención de enfermedades cardiovasculares, reduce los niveles de colesterol y previene la aparición de enfermedades crónicas de origen inflamatorio como el cáncer y el diabetes tipo 2. O sea, muchas cosas que, por lo menos yo, no sabía. Otro beneficio que mostraron estudios científicos nacionales es la protección contra enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson a través de un efecto neuroprotector que fortalece la salud celular de las neuronas. Nutricionalmente, el mate aporta vitaminas, principalmente el complejo B, pero también A y C, que favorecen a que el organismo aproveche la energía que contienen los alimentos. Muchos datos que yo no sabía. Además contiene minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, sodio y potasio que contribuyen al el correcto funcionamiento del organismo. No, yo no sabía todas estas cosas y la verdad que parece que tenemos que vivir con el mate. Si previene todas estas enfermedades. Tiene la consecuencia de que no hidrata el mate. Claro. Exactamente, por más que tenga agua, no significa que hidrate. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, mate no... Sí. Yo no tomaba mate, ¿no? No me hagas esa cara, Gonzalo Celi, al aire, pero en la facultad, cuando ingresé a la facultad, era la costumbre, ¿no? De que te pasen el mate. Entonces te acostumbrabas. Y en el medio de la pandemia yo me sentía muy sola tomando mate, porque la cuestión del mate es esto de compartir con el otro. Entonces, como que me siento triste si tomo mate sola, entonces no tomo mate. ¿Sabés que iba a contar exactamente lo mismo que vos? O sea, muchas de mis amistades que tengo hoy en el colegio empezaron en una cruzada, querés un mate, me convidás un mate, y así es como una forma de tener un primer contacto por ahí cuando estás en primero, que estás solo, que no conoces a nadie. Y también esto de la pandemia, de que cuando yo me encerraba en mi pieza a hacer las cosas de la facultad y por ahí estaba toda la noche, porque de horarios ni hablar, era el mate el que estaba ahí al lado. El mate y mi perrita, pero el mate sobre todo. Qué tierno. Qué tierno. Qué tierno. Como un poema al mate le hicieron. La Con verdad, esta pandemia me acompañó el mate. Lo interesante del mate, de verdad, es esta cuestión del ritual. El ritual alrededor del mate, que tal vez por eso también tiene consecuencias en la salud, en la alegría, porque el ritual también es de la alegría, del compartir, del estar juntos, de crear un vínculo. Yo que soy extranjero, la verdad que me parece que el mate como ritual es maravilloso. O sea, uno crea amigos, conoce personas que... Es el punto de inicio de una conversación. Porque Total. como decía un poco Ali, o sea, en cualquier lugar, la persona que está al lado tuyo, ahora no sé igualmente, ahora en este contexto, ¿no? Pero en su momento estaba al lado tuyo alguien que estaba tomando mate y si era piola te decía, che, vos querés un mate por más que no te conozca. Claro. Bueno, dale, y ahí capaz, de dónde sos, cómo te llamás o qué hacés, qué estás, digo, obviamente que entendiendo el contexto, por ahí, si lo pensamos más en lo universitario o en un lugar más académico, sí, esta cuestión de, che, ¿entendiste lo que dijo el profesor, el docente? Que hasta el docente pide mate. Exacto. O sea, hasta Sí. el docente te dice, me das un mate, qué sé yo. Esas son cosas que a compañeros, compañeras que vienen de otros países les llama mucho la atención de la Argentina, particularmente en la universidad. Decir, bueno, estás en un aula anfiteatrada con 100 compañeros, compañeras y el profesor es el que dice, ¿alguien me convida un mate? Para Claro. poder continuar la cursada, y es el intercambio ese que existe entre el profesor y el estudiante todo el tiempo. Y es el vínculo, además que es un vínculo histórico. O sea, que a mí eso también me llama mucho la atención. O sea, como lleva muchísimos años, hace parte de la identidad del argentino. O Completamente. sea, el argentino promedio toma mate. Hay gente que no toma mate Obvio. por gusto, pero el argentino promedio toma mate y está orgulloso con su mate. Y eso me parece muy interesante. Para mí el momento clave, o sea, a mí me gusta mucho el mate, no lo tomo mucho cuando estoy sola, me gusta como momento de compartir. No me gusta mucho cuando estoy sola, en realidad es porque me da pachorra cebar, siempre lo hago mal. O sea, cuando estoy con otra persona capaz lo hago bien, pero para mí es como que lo hago así nomás, siempre me queda medio feo, quemo la yerba y esas cosas, que después Gonza nos va a explicar cómo armar un buen mate. El mate me lleva a un lugar del viaje, los que viajamos en auto. Sí, por la ruta. Por la ruta, para mí, la compañía de un viaje es el mate. O sea,
es con la persona, che, preparo unos mates, dale, paso esta curva y dame un mate. Digo, esa cuestión de no puedo pensar alguien que viaje y que no lleve el equipo de mate. Después si toma 2, toma 20, se toma 50 termos, digo, es otra discusión, pero digo, ¿cómo salir a esos viajes por ahí tan largos sin un equipo de mate para tomar? Completamente. Un poco lo mencionaban ustedes, ¿no? De que por ahí el mate termina siendo la compañía o termina siendo la excusa para poder entablar una conversación o bien el acompañamiento en un viaje a rutas a Argentina con un mate al lado. Es ley, digamos, es un reglamento, es un requisito que no se puede dejar de lado, digamos, ¿no? Una lluviecita, una ruta, una conversación, unos temas por ahí y un matecito, sin lugar a dudas. Mi papá lo mantiene despierto el mate. Además, te mantiene despierto, eso es una realidad. Sí. Como también funciona el café, digamos, el mate también te mantiene despierto. Mi mamá consume tanto mate que está, 24/7 tomando mate. Y ella tiene el mate listo, ese que es como el termito abajo y el la automate. Capsulita, el automate. La capsulita arriba donde pone la yerba y la bombilla, entonces automáticamente es como que se autoceba, digamos. Ese está re piola. Sí, entonces ella lo tiene todo el día, se le termina el medio litro, va, calienta más agua, le cambia la yerba y así. Todo el tiempo. Es tanta la cantidad que consume que ese cosito siempre está caliente. Bueno, yo conozco gente que toma mate solo para concentrarse, para estar despiertos únicamente. A mí el mate me encanta, me parece maravilloso. La primera vez que lo probé tengo que confesar que no me gustó. A la mayoría le pasa. Pero sí le pasa a la mayoría. ¿Tomaste el primer mate? ¿Fue amargo? Sí. Dijo, te lo devuelvo. Para mí, si no estás acostumbrado, tenés que arrancar con el mate dulce. Exacto. Sí, seguro. No me dieron uno. Mismo como los niños, que por ahí, salvo que esté lavado, digo, un mate nuevo, amargo, a un nene por ahí de 4 años no le va a gustar porque tiene por ahí otros gustos, ¿no? Claro. Entonces se le pone un poquito de azúcar o que esté más lavado para que no sea tan fuerte. Claro. Entonces, esa parte no. Yo no recuerdo cuando empecé a tomar mate. Fue algo como que sucedió. O sea, como que ya venía instalado en el software. Yo me acuerdo de que me juntaba con mi mejor amiga y nos íbamos al patio con un mate a jugar, no sé, algún juego de mesa y nos sentíamos grandes. Deberíamos tener 10 años, las primeras veces que me acuerdo. Y le poníamos azúcar. Yo tomaba mate dulce hasta que empecé la facultad. Y cuando te empezás a encontrar con otras personas que el mate lo toman amargo, que no pueden consumir azúcar, es como que vas cambiando. Y ahora es que el 99% de las veces es amargo que tomo. En relación a eso, acá en la nota sobre el mate, dice que algunas personas optan por tomarlo muy dulce, y como habíamos hablado de estas cuestiones, de todos los beneficios que trae el mate, el exceso de azúcar trae riesgos, como el aumento de la glucemia en sangre y potencial aumento de peso. Por eso, durante la consulta, cuando se realiza una amnesis alimentaria, se aborda el tema de consumo de yerba mate y se evalúa si el paciente trae alguna indicación específica de un gastroenterólogo, y en el caso que no esté contraindicado, se respeta el hábito. Pero se pone en énfasis en la manera de endulzar con el propósito de intentar bajar el umbral de dulce, que es un hábito aprendido. Porque hay, por ejemplo, muchos ejemplos. Mi madre, el mate lo toma un montón, pero mucho no lo puede tomar porque le produce, como problemas el reflujo del Sí, así es. Claro, ¿No? la acidez. Entonces, es como, aunque tiene muchas cosas buenas, la cuestión del azúcar, ver cuánto uno le pone, también influye mucho. ¿Mate de leche han tomado? No, me da asco. Yo he tomado mate de té. No, mate de té. ¿Cómo mate de té? ¿Mate de té cómo es? Son 2 hierbas diferentes. Mate cocido. Mate de té, sí, mate de té. Té Entre Ríos. Ah, bien, sí, ya sé a qué se refiere. No usas yerba. Claro. Usás Sí. yuyos. Sí, ¿Usás? tecitos. Teces. Diferentes, sí. Y no sé si es en un mate, yo lo tomé en una taza una Sí, vez. en una- Es como una Sí, ya sé mezcla cuál de- es. Ya sé cuál. Y muchas veces se le pone alguna fruta. Sí, Claro, ya sé Una cuál es. naranja, un limoncito, Es muy rico. algún ácido. Es muy Bien. rico, muy Es rico. rico. Yo recuerdo que cuando mi prima volvió a Colombia y yo no había venido, hacía mate en Colombia y lo hacía con hojitas de manzanilla y con una infusión, riquísimo me pareció. Sí. Y yo, mira, qué chetura. Qué Bueno, chetura. en Colombia, claro, obvio.
Y cuando vine acá, que la encontré, hace mate así con agua y, o sea, todo, cualquier cosa. Muchos sí le ponen diferentes yuyos. Se le puede poner de todo el mate, porque yo recién hablaba un poco del mate de leche, pero podés, también, sobre todo en las zonas que hacen mucho calor, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, se toma mucho el tereré. Acá también se toma, pero Calor. hacen como 45 grados de calor. Hay una disputa En con Paraguay. el tereré. Y, el tereré, yo por lo general lo tomaba con jugo de sobrecito y ellos exprimen naranjas o limones o pomelos, cualquier cítrico, lo exprimen y hacen el tereré con eso. Entonces también tiene otras proteínas porque no están tomando algo sintético, sino que están tomando Sí. jugo de fruta. Yo quería mencionar algo en relación al tereré, es que muchas veces entra en la discusión si el tereré original es con jugo, sea el que ¿Cuál quieras, si es sobrecito o exprimido, o bien es con agua. Muchos lo toman con agua bien helada, Sí. pero bien helada, o sea, colmada de hielo, y a la yerba le pones Un algún yuyito. tipo de yuyo, alguna menta o algo así que le dé otro sabor, pero con el agua bien helada porque si no te sale completamente amargo. Yo quiero dar un Sabe, aporte bueno. con respecto a los yuyitos y voy a mandar a una compañera al frente. La otra vez estábamos hablando sobre esto fuera del aire, tomando unas cervecitas de por medio y cierta compañera de la radio, que hoy no está, compañera de Colombia, nos contó... A Caro. Que empieza con K y termina con Fueron Rico. ustedes, cualquier cosa. Nos contó que cuando ella les llevó a probar, o no me acuerdo si la madre vino para acá. Perdón. El mate. Perdón. Nos está echando la culpa a nosotros después que dijo, es una compañera de la radio, es colombiana. Le ¿Tenés faltó un decir el delay? nombre nada más. ¿Tenés ¿Lo un dijo? delay? ¿Qué pasa? ¿Está llegando tarde el retorno? Sí, un poco, la Ya verdad. lo dijo y lo dijo Mili también. Bueno, pero no me ¿Qué era dejan caro? contar. No me dejan contar lo que Perdón, el sí, yuyito bueno. que le Ella puso. tiene más delay que yo. Le puso hojitas de marihuana, como yuyito. Sí, Dijo que quedaba muy rico. queda Yo muy todavía no bueno, lo probé. realmente. Mira. Queda piola. Y Y con no te deja respecto- loco, ¿no? Pero Con respecto al tereré, con agua, yo era como, mi papá lo tomaba con agua. Era como, no, qué horrible, hasta que lo probé. es muy rico. Con unos buenos yuyitos. Para mí es más rico con jugo bien frío, pero es muy rico con agua. Pero también. con agua refresca el doble, sí. refresca mucho más. En Paraguay, toda mi familia paterna está allá, el tereré es la yerba, como lo contaba Gonza, y el agua fría con el hielo. En verano, invierno, llueve, o sea, truena, está el tereré. Por ahí en invierno le sacan un poco el hielo, pero el agua sigue estando bien fría. Bien fría. Y es como hace frío y ellos tereré. Y el tereré es el coso de tereré, o sea, es el vaso ese largo que lo usan Claro. siempre. O sea, no es diferente, digamos, al mate. Claro, exacto. Sí. Hay una cosa del mate y es que a mí me encanta el mate como ritual, como todo eso. Ay, pero no me desayunen con mate. Y o sea, como que una vez me invitaron a desayunar y yo dije, bueno, vamos a desayunar. Y me dieron unos mates con galletitas. No. Y después del rato, ¿y qué? ¿Y el desayuno? Te lava el estómago. No, pero ya Es bastante digestivo además, el mate. Ay, no, pero no desayuno. Para mí nada el más. mate es media mañana. Para mí el desayuno es con café y después puedo estar todo el día tomando mate. Claro. Pero la primera infusión del día es café. Pero la gente que toma solamente mate y galletitas. Pero sí, hay mucha gente que se O despierta y toma fruta. mate. O fruta. Yo estoy como, no necesito algo. No. Bien. Hay de esto que nos reúne hoy, que estamos hablando acá, que bueno, que hay diferentes versiones de cómo prepararlo, de cómo hacerlo, de cómo tomarlo. Todas son buenas y son válidas, porque el fin es el mismo, encontrarse con los demás. Tiene obviamente su técnica. Nos vas a contar cuál es la técnica. No soy profesional en esto, pero bueno, he leído algunos artículos ahí de algunas recomendaciones que tiran en relación, algunos expertos, en relación a cómo preparar un buen mate. ¿Qué te hace experto de mate? Haber tomado mucho mate, tener mucha experiencia, por ejemplo,
te Entonces hace, cualquiera podría ser un experto. Experiencia cebando. Porque una cosa es tomar el mate de que, sí, el mate de tal es re rico, pero si no sabes cómo lo hizo, no sos experto. Para mí, el verdadero experto es el que sabe cebar bien. Y cuando ceba, los mates son ricos, son tomables. Y Bien. no se le lava la yerba y el agua está justo y hace espumita a 73 grados. Una de las cosas como punto de partida en cómo preparar un buen mate es la temperatura del agua. La temperatura del agua no tiene que ser o pasar los 80 grados, que es cuando ya empieza a tocar los niveles de ebullición del agua, ¿no? de hervirse. Algunos lo toman a 73 grados o 70 grados, que depende mucho del gusto, pero eso no te genera por ahí la espumita de arriba, que es cuando la yerba da la señal de que es una buena temperatura del agua. Lo recomendable es que sea 80 grados la temperatura del agua para tomarse un buen mate, digamos, un buen mate amargo, o en el caso de que quieran ponerle azúcar, pueden ponerle azúcar o lo que quieran. El mate tiene que estar repleto de 3/4 de yerba aproximadamente. Antes de vertirle el agua caliente, algunos recomiendan echarle un poco de agua fría para que absorba, la yerba absorba esa agua fría, y después cuando finalmente le pongas la temperatura adecuada, no se queme la yerba y te genere un mate súper amargo. ¿Le pones montañita o sin montañita el mate? Yo particularmente lo que hago, y lo que he leído muchas veces que también recomiendan, es, bueno, una vez que esté con 3/4 del mate repleto de yerba, inclinarlo 35 o 40 grados hacia el lugar que desees, y ahí se genera... Era muy específico si decís Sí, hacia la cordillera o hacia el mar. Mi cerebro está tratando de imaginarse el transportador que usabas en el Más o secundario menos, y midiéndolo así. Sí, más o menos, 35 grados, 40 grados, ahí se te inclina la yerba, y en la parte donde menos yerba tienes, donde vos le pones el agua, un chorrito, apenas un poco de agua, y después la bombilla. La bombilla, lo que recomiendan también es de que la boquilla donde uno se va a meter a la boca, primero lávense las manos, please, lo tapan para que no se tape la bombilla. Bien. Y ahí empezás a cebar ese mate, sin volver a vertir. O sea, no vas a estar tomando mate con el mate inclinado a 40 grados, pero lo pones a No, porque 40 una vez grados. que vos lo corres, se corre la yerbita, y cuando lo volvés a poner derecho, Recto, digamos, con queda el la agua. montañita. Exacto. Bueno, Porque aparte lo cebás y la montañita esa sube. exacto. Yo particularmente no mojo toda la yerba, sino que voy mojando progresivamente, porque esto lo que te permite es que la duración de ese buen mate sea más prolongada y no se te lave muy rápido, y ya a los 2-3 minutos, a los 2-3 mates, te estás tomando un mate lavado, básicamente. Claro, porque la parte de la montañita es lo último que se debería mojar. Exacto. Muchos a veces lo que hacen es dividir el mate en dos. Eso yo particularmente no me gusta, no me agrada demasiado, porque empiezan como a hacerle una pared con la bombilla, como si fuese, ¿cómo es que se llama esto? Un fratacho. ¿Sabes lo que es un fratacho? No. Un fratacho es una madera, un pedazo de madera, con el cual cuando se hacen paredes y se las revoca, con el fratacho, con ese pedazo de madera, se da a la perfección. Bueno, algunos utilizan la bombilla como forma de fratacho para generarle una pared al mate y dejar la mitad del mate con la yerba un poco, 3/4 más o menos, y la otra parte donde sería la montanita. Lo que pasa es que nunca terminan de mojar esa otra parte de la yerba, o te estás tomando un mate 3 horas lavado y después te acordás que tenés la otra parte sin mojar, pero la yerba está húmeda de todos modos. Por eso yo no banco esa mucho de dividir el mate en dos, sino que sí hacer esta inclinación primero, dejar esa partecita última y empezar a cebar desde ahí. Y ahí te tomas un buen mate. No existe, hay muchos que sostienen esta teoría de que el mate es amargo. Bueno, no. Hay que empezar a desconstruirse un poco de esto, porque el mate se puede, como mencionábamos recién, se puede tomar con absolutamente todo. A muchos no les gusta el mate amargo, por eso toman mate dulce, o porque el mate amargo les hace mal, porque te genera esta acidez, porque te genera un malestar estomacal, entonces se toman un mate dulce. Otros le ponen café, yo por ejemplo tomo con café, Me encanta bien con dulcecito. Entonces como ese doble juego que también le da un rico gusto.
o hierbas de sus grandes variedades. Yo quería añadir algo de esto de que cada uno toma el mate como quiere. Para mí esta forma de hacer la montañita es relativamente nueva. Yo veo los mates, en mi casa hay mates de cuando mi papá era joven, mates de metal, entonces no se rompen nunca. Y son la boca hiper chiquita. Sí. Y a mí me encanta cebar mates con la boca grande. Y antes todo esto de la montañita no existía. Vos agarrás y ves las imágenes tipo ilustraciones del Martín Fierro y el mate siempre es chiquitito, con una boca angostita y con una bombilla de 2 metros. Y cómo van cambiando o sea, no solamente la forma de tomar el mate, sino todo este ritual alrededor y también entre provincias, porque por ahí cada provincia tiene también su tipo de mate. Acá por ahí estamos acostumbrados más a los mates de vidrio, o ahora están muy de moda los de cerámica, pero por ahí cuando íbamos a Misiones tienen unos mates que son totalmente distintos. Sí, completamente, que son ya mates porongones, se les dice, que son de calabaza. Esos mates de calabaza que son muy buenos también porque conservan mucho el gusto a la yerba, bueno, tienen eso. Pero es verdad y es llamativo esto que menciona Lina, de decir, bueno, cómo se ha transformado la manera de este ritual alrededor del mate y cómo cebarlo realmente al mate. Y aparte, perdón, en estos mates particulares, ya sean de madera o de calabaza, solamente se ceba el mate como del dueño del mate, valga la redundancia. O sea, no se le puede poner azúcar a un mate amargo, o sea, en el sentido de, para que la audiencia por ahí no nos está viendo, pero el mate que tiene Gonza ahí, él lo toma amargo todo el año, entonces yo no puedo ir y decirle, bueno, le pongo azúcar, porque al ser de madera o al ser de calabaza, absorbe el dulzor, digamos. O lo mismo que tomar tereré de jugo, ya sea natural o sintético, no podés hacerlo en un mate de madera porque no le sacás más el gusto a eso. Entonces siempre se respeta el orden de los mates. Por eso en las casas por lo general hay más de un mate, no solamente para compartir o para llevarse o para lo que sea, sino porque, bueno, está el mate de cerámica que es para el tereré, o el mate de madera que es el amargo, o el mate de calabaza que es para las visitas, digo, no sé. Hay un montón de tipos de mate también según los gustos de cada casa, ¿no? Por supuesto. En relación a esto que también que venía mencionando Alina, digamos, la técnica históricamente siempre ha sido vertirle el agua por el borde de la bombilla. Entonces no se generaba esta nueva montanita, digamos, en el mate, sino que vos les ibas vertiendo el agua por la bombilla y eso iba directamente hacia la base del mate y de esta manera no mojabas todas las hierbas completamente, entonces te perduraba en el tiempo el mate, digamos. Y algunas recomendaciones o algunos tips como para no romper con estos rituales históricos del mate, de cómo hacer un mate. Uno de estos puede ser lo que vos mencionabas recién, Lau, en relación a, bueno, no ponerle azúcar, por ejemplo, a un mate que históricamente ha sido un mate amargo, utilizado para tomar mate amargo, o vertirle algún tipo de jugo, alguna infusión que no sea el mate en sí, digamos, para no contaminar la madera, no contaminar el mate en sí. Y otra de los tips recomendados, que esto muchas veces hay algunas personas que todavía siguen siendo muy tercas, es decir, por ejemplo, hoy acá en esta mesa el que está cebando mate soy yo. Si otra persona, y yo, no, ejemplo, me pongo terco con el tema de la cebada del mate, otra persona viene y me quiere cebarse un mate de mi mate, sin que yo se lo dé, ¿se entiende? Agarra el termo, se ceba un mate, quizás se rompa el vínculo o se genera una situación incómoda. No porque específicamente yo lo vaya a hacer, ¿no? Pero existen hechos de que hay gente que no le gusta que le toques el mate. Si está cebando él, termina de cebar sobre esa todo persona. por esta cuestión de conservar la yerba, conservar porque cada uno tiene su técnica de cebar. Sí, a mí me pasa con mi mejor amiga que yo no me voy a mandar la parte, pero considero que cebo buenos mates. Siempre fui históricamente cebadora de mis amigas. Y viene mi mejor amiga y por ahí se ceba un mate y ya me lo lava. 2 mates tardan en lavarme el mate. Así que ya está, no se va. Así que esas cosas, no cometamos esos errores porque se rompe ahí el vínculo y la buena relación con el cebador de mate y posiblemente no te vayas a tomar otro mate.
Por ahí si te enganchaste recién a 2050 y preguntas por qué estamos hablando del mate, porque hoy se conmemora, se celebra el Día Nacional del Mate, bebida obviamente nacional. Y estábamos hablando no solamente de la historización, sino también de algunos tips de cómo tomarnos o cómo preparar unos buenos mates. Chicos, llegó el fin este programa de la mañana del futuro, primera edición podemos llegar a decir. Primera temporada. Primera temporada, por mi parte obviamente orgullosa de este equipo que supo acompañar hace 91 programas a las mañanas de todos y todas aquellas que también nos acompañan del otro lado, comentando, aportando, mandando sus saludos y todas esas cuestiones que hacen un poco también a la comunidad de la radio. Digo, la radio no solamente somos los que estamos dentro del estudio, sino que la radio también son aquellos y aquellas que están del otro lado siempre haciendo el aguante. Por mi parte, felicitaciones a todo el cuerpo de la Mañana del Futuro y de Radio 2050. Un año de muchas experiencias, que un poco lo decíamos al principio, y está bueno poder volver a mencionarlo, no solamente en la creación de un programa como el de la Mañana del Futuro, sino también en la creación e inauguración y llevar a cabo un medio de comunicación como lo es 2050, tanto la radio como su plataforma web, que lleva el compromiso de muchos y muchas compañeras que por ahí no los escuchan en lo cotidiano su voz, pero que sí lo pueden leer sus análisis, sus reflexiones, sus notas en la web de 2050, 20-medio50.com.ar. Todo este medio de comunicación está hecho con mucho esfuerzo, con mucha garra, sobre todo con mucha convicción sobre el derecho a la comunicación y la creación de nuevos medios de comunicación comunitarios, populares, que puedan revertir en muchos casos muchas de las informaciones, como lo decíamos también un poco en la mitad del programa, las informaciones falsas o informaciones dañinas a la sociedad. Un poco intentamos revertirlo de acá, profundizar ciertos debates que también no se dan en otros espacios y que nos parece importante y nos parece central también que los nuevos medios de comunicación estén centrados en poder profundizar ideas, profundizar situaciones coyunturales que suceden y que necesitan realmente un abordaje desde un lugar solidario, de un lugar con compromiso. Digo, me parece que un poco la idea de este medio de comunicación era no solamente traer ciertas voces y traer ciertas discusiones, sino también comprometernos con cambiar esa realidad que muchas veces las vemos en otras plataformas o en otros medios de comunicación solamente como meramente informativos, y nosotros entendemos que parte de la comunicación es dar la lucha no solamente por el sentido de las ideas, sino dar la lucha para cambiar esas realidades tan injustas. Y desde acá, desde 2050 y desde mi humilde lugar, los y las felicito a todos ustedes por el esfuerzo grandísimo que hicieron para sostener este espacio comunitario y este compromiso también que tuvimos desde el día cero, que cada uno nos fuimos involucrando en este proyecto comunicacional y que vamos a tener obviamente de cara al año que viene. ¿Se puede tomar la palabra? Se puede tomar la palabra. Yo ya no sé qué decir. Muy bien. Bueno, la vara muy alta realmente. No, primero felicitar obviamente a todo el equipo de Radio 2050, que como bien dijo Lau al principio, le ha puesto la cabeza, le ha puesto el cuerpo, le ha puesto garras para crear este medio de comunicación en un contexto histórico particular, con una pandemia de por medio y donde las pujas comunicacionales siempre van en desmedro, digamos, de la voz popular, de la ciudadanía que quiere hacer oír su voz, su pensamiento, su manera de concebir la vida y la política en sí, ¿por qué no? Entonces, en ese contexto, crear un medio de comunicación significa un montón de cosas. Significa esto, encontrarnos
todos los días, todas las mañanas para pensar un programa, para hacerles compañía a ustedes que están del otro lado y por supuesto para conocernos, ¿por qué no? Porque en este estudio ha hecho también conocer nuevos compañeros, nuevas compañeras que antes nunca nos habíamos cruzado, pero que quizás nos habíamos, no sé, visto a lo lejos o no, pero nunca habíamos intercambiado opinión, nunca habíamos compartido un espacio como es la radio, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Así que, como primera instancia, felicitar por ese gran laburo a todo el equipo y darle las gracias a ustedes que están del otro lado también, haciéndonos el aguante en el lugarcito donde estén, conectándose todos los días, escuchándonos por YouTube, escuchándonos por la página web, escuchándonos donde sea que nos estén escuchando, pero haciendo el aguante día a día ahí, por supuesto. Y obviamente al Centro Cultural El Conventillo por todo el espacio y por esta cálida recibida, esta cálida... No me sale como este cálido acompañamiento, digamos, por el espacio realmente. El alojo. Sí, el alojo. Que la acogida, exacto. Que genera con cada uno de nosotros acá en el estudio. Contento, por supuesto, de haber compartido este año, de haber estado acá. Espero encontrarnos el año que viene con cosas nuevas, con caras nuevas, voces nuevas, por supuesto, compartiendo mucho más e informando también y garantizando esto que Lau decía ya casi al final, el derecho a la comunicación de los pueblos en sí, para reivindicar esto esta lucha por la cual muchos compañeros y compañeras del campo de la comunicación han dejado hasta la vida por esto mismo. Así que celebro y muchísimas gracias. Ay, tengo que... Es que No, ya no, no sé si qué... quieren, ya, si no, quieren, no, si yo no sé qué no- más agregar, pero nada, siempre lo he dicho, gracias por el espacio, por la oportunidad. Nada, creo que siento que he crecido un montón, así que gracias por el espacio a ustedes. Ay, voy a llorar, soy re pelotuda. Y listo. Yo quiero decir que estoy re orgullosa. Tanto de la radio que construimos, de la constancia que tuvimos todos los compañeros, del aguante que nos hicieron tanto los que nos escuchan todos los días, como todos esos compañeros que pasaron en algún momento por la radio, sea pegando un panel o ayudando, dando una mano, conectando. A esa gente también hay que agradecerle, que por ahí no pueden estar hoy en día en el estudio, perdón, Mili, hablando, pero sí tienen cierto cariño, cierto apego y cierto sentido de pertenencia que está bueno remarcar, está bueno recordar y está bueno agradecer. Bueno, yo primero quiero felicitarlos de verdad por este espacio maravilloso, porque es un espacio no solamente como una radio comunitaria, sino como una familia, se ha convertido. Y me parece maravilloso no solamente que sean 90, sino que sean muchos programas más, que esta sea la primera temporada de muchas otras. Y a todos, desde su lugar, desde todo lo que hacen, a Lau, a Gonza, a Ali, a Mili, a Caro, que no pudo estar hoy, a Brian, que han estado muy constantemente. Por mi parte, agradecerles, tal vez no he estado con ustedes acompañándolos, pero agradecerles la invitación constante que me hacen, porque me han hecho sentir parte de esta casa, porque se ha conformado un lugar maravilloso, no solamente para dar información, sino para compartir, que es tan importante en estos momentos, que como decía Gonza, estamos en un contexto de pandemia, y que tal vez eso de compartir no era tan oportuno, pero igual se abrió este espacio. Y también para todas las personas que nos oyen, porque nos hacen el aguante, y porque están ahí, y porque ojalá el próximo año sean muchísimas más y se generen otros espacios, se generen proyectos y se generen cosas maravillosas. Así que, chicos, de verdad que los felicito y que este proyecto siga por mucho tiempo más. Así va a ser porque el 2022 nos promete muchas cosas, no solamente en la mañana del futuro. Ya hace una semana aproximadamente habíamos estado anunciando
que los programas del día sábado, tanto como Desde Abajo como La Vereda Tropical, van a continuar sus segundas ediciones el año que viene. Van a haber muchísimos más compañeros que estén abonando a la grilla de Radio 2050 y muchísimos otros compañeros que van a estar también pensando ideas para lo que tiene que ver con la web, para obviamente no solamente ampliar los programas y ampliar la cantidad de notas, noticias y análisis, sino también para generar efectivamente un lugar de encuentro, como decían recién los compañeros, que coincido, pero también un lugar de ideas, y que eso es lo más importante, el debate, la discusión, la formación de nuevas ideas para la nueva construcción de un lugar más justo para todos y para todas. Por mi parte, esto es el final de La Mañana del Futuro en nuestro último programa del 2021. A mi lado está Mili hasta... Que ya dejé de llorar, perdón. Es que yo soy muy maricona, o sea, para estas cosas soy la peor. Yo lloro por todo realmente. Entonces, era 2 palabras y llanto. Hasta el año que viene, Mili. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, Gonza. Adiós. Hasta el año que viene, Ale. Y obviamente hasta el año que viene, Alina. Hasta el año que viene, Lauriana. Y también saludamos desde la mesa de 2050 a Guille, a Brian, a Caro y a todos y todas aquellas que nos acompañan desde el lugar que pueden, desde el lugar que quieren, con sus aportes, como decía recién Alina, a esto que fue y será La Mañana del Futuro por Radio 2050.